vamos a empezar y hoy nos vamos a meter muy por encima, pero con suficiente detalle, qué pasos son los que se deben de seguir a la hora de elaborar un mosaico. Estamos ya en un punto en el que a veces queremos hacer proyectos en los que con el equipo que tenemos el objeto en cuestión no nos cabe en un solo fotograma. Entonces, la solución es un mosaico. Entonces, vamos a empezar y comparto la pantalla y nos vamos a meter aquí. Voy a emplear unas imágenes que nos pasó Agustín al grupo por si queríamos utilizarlas para ver, porque él estaba teniendo algunos problemas. Entonces, en principio, un mosaico es algo tan sencillo como obtener unas imágenes que aparentemente, de hecho, si encima las pongo así desordenadas, parece que no tengan mucho que ver, pero que con los medios que nos facilitan los ordenadores somos capaces de llegar a una imagen como esta en la que hay una composición global. Bien, para hacer un mosaico, lo primero que deberíamos hacer es planificarlo. Los objetos que queremos fotografiar normalmente no se ven, salvo que fuera la luna, que también se pueden hacer mosaicos. Pero si no los veo, ¿cómo me planifico yo? ¿Cómo voy a saber si necesito o no hacer el mosaico? Bueno, pues la manera más fácil que os puedo ofrecer es nuestro amigo el Stellarium, en el que nosotros, a través de las herramientas de telescopio y oculares, podemos definir nuestro telescopio, podemos definir nuestro sensor y sabéis que nos da el campo de visión que va a coger una imagen. En este caso, yo metí los datos, me parece que eran a ver, los veo aquí, la cámara 168C, que creo que es la que utilizó Agustín, y el telescopio pues había puesto el Hyperstar, el C11 mío con el Hyperstar, y el campo que me da pues era el de abajo. ¿Veis que hay dos rectángulos? Entonces yo aquí he dibujado otro rectángulo porque veo con uno no me va a caber todo, pues voy a necesitar hacer dos teselas. Con dos teselas podría coger todo lo que yo veo aquí, pero claro, con dos teselas que tienen que estar en este ángulo porque si no esta parte de aquí se me va a quedar fuera, etcétera, etcétera. La planificación es importante, pero a veces no es tan sencilla. Porque claro, luego llegas al campo y dices, oye, es que yo había visto que con dos teselas, pero ¿y cuál es la inclinación que le tengo que poner a la cámara para que me encaje bien y me salga con esta inclinación? O sea, eso tiene su complicación. Perdona, Leo, ¿puedes volver a la página anterior? ¿Esta? Sí. El segundo dibujo que has hecho de la tesela más remarcada, ese dibujo, ¿lo has hecho tú a mano en la presentación o lo has hecho en Stellarium? Lo he hecho en la presentación. Stellarium no te da la posibilidad por eso, ya. De momento no te da la posibilidad de hacer teselas, de hacer mosaico. Vale. ¿Vale? Entonces, esto lo he dibujado yo. Vale, esa es la pregunta. Intentando plasmar gráficamente lo que la cabeza te dice. Y dices, hombre, vale, con una no entra, pues voy a necesitar dos. Ahora veremos que sí, hay formas de hacerlo. Bien. Entonces, la cuestión, un problema que incluso con alguno de vosotros, con Pepe en concreto, hablábamos, es que ¿cómo veo yo la inclinación que le tengo que poner? Entonces, una dificultad añadida es, si vas a hacer un mosaico desde una terraza en casa, pues puedes tener el equipo montado varios días, o incluso si tienes un observatorio, y bueno, entonces dejas el equipo tal como está y luego continúas a la noche siguiente, a la hora y tal, en fin. Pero si vas a salir al campo y tienes que montarlo todo y ver qué ángulo le pongo a la cámara, cómo lo pongo, yo lo que os propongo es la solución más sencilla. ¿Cuál es para mí la solución más sencilla? Pues tú llegas, montas el equipo y lo que haces es colocar la cámara paralela al suelo. Cuando te pones en posición home, deberías de estar apuntando a la polar. Entonces, o pones el sensor a lo largo o a lo alto, pero siempre paralelo al suelo.
Y después, como nuestras monturas son ecuatoriales, en el Stellarium lo que vamos a hacer va a ser seleccionar este iconito, que no sé si se alcanza a ver. Hay un icono que si lo tenéis habilitado, hace que el Stellarium se mueva como si estuvieses con un telescopio ecuatorial o con un telescopio altoazimutal. Entonces, vosotros, si tenéis un ecuatorial, pues tenéis que darle al ecuatorial. De manera que cuando eso se mueve, pues vamos a poder ver la posición real de nuestro sensor. Una cosa es poner la cámara en el telescopio real y otra cosa es, vamos ahora a planificar con el Stellarium. Entonces, para planificar con el Stellarium y que él entienda que la cámara está paralela o perpendicular al suelo, vamos a centrarla no en el norte, porque cualquier desviación de 1 grado hay, luego se multiplica un montón en cuanto mueves la cámara. Lo mejor es, vamos a nivelarlo, vuelvo al Stellarium, cogemos el meridiano a la hora que sea, del día que sea, a la hora que sea, te vas al meridiano, buscamos una posición más o menos que esté en el meridiano, en este caso, por ejemplo, Alderamin, y ahí pongo la cámara que me quede perpendicular al meridiano. ¿Lo veis ahí? Pues si ahora estoy ahí y ya estoy correcto, si yo quiero saber cómo va a estar mi cámara en la realidad cuando apunte a la nebulosa de Corazón, ahora yo busco aquí Corazón y sí que se va a girar. Bueno, qué casualidad. Que no hay nada. Tengo el tejado de mi vecino ahí. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Entonces, ahí tengo la posición de mi corazón. Entonces, pues no va a ser lo mejor. Así voy a tener que hacer un montón de teselas para coger las dos cosas, si es lo que busco. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Pues en vez de nivelarla aquí, como hemos dicho, pues la voy a rotar 90 grados. Vertical. Y la voy a poner vertical. Si la pongo vertical y ahora me vuelvo a ir al corazón, veo que este me va a ir mejor. Aquí, bueno, depende, porque aquí sería para corazón 1. El corazón sí me sale con 2 teselas. ¿Lo veis? Me va a salir con 2 teselas. Pero si quiero sacar también el alma, pues voy a tener que hacer otras 2 aquí y al final van a ser casi por lo menos 6. 1, 2, 8. 3, 8. Esta es una manera muy rudimentaria de planificar y de ver cómo te va a quedar mejor. ¿Cuánto solapas? ¿Un tercio? ¿Eh? ¿Cuánto estás solapando en las teselas? ¿Un tercio? Como mínimo un 15, un 20%. Depende de qué programa vamos a utilizar para luego coser las fotos. El PCSign de pago con un 10% te la cose, pero con otros mal. Cuanto más cojáis, mejor. Es que si no, las aberraciones hacen daño. También podemos hacer una planificación contraria. Es decir, si yo vengo aquí y digo, mira, es que si en vez de ponerlo así, yo giro, no tanto. Eso es lo que te decía yo antes. ¿Ves? Yo lo giro así, creo que voy a poder hacer pues 3 teselas o 4, no me hace falta hacer tantas filas. ¿Esto qué significa? Pues ahora me voy a mi posición del... Veo que lo tengo que dejar girado pues 65 grados. Claro. Entonces, si estos 65 grados mi montura tiene esa capacidad de medirlo bien, pues dependerá de si estáis en un observatorio en casa o si estáis en el campo, el tiempo que tengáis y lo fino que podáis ser. La cuestión está que con esto vas a planificar, es una manera de planificar cuántas teselas vas a necesitar para hacer el trabajo.
tenéis que tener en cuenta que si esto lo habéis puesto, como hemos dicho, a la hora de movernos, pues vamos a utilizar o los botones de norte-sur o los botones de este-oeste. Porque lo que no puedes hacer es una tesela así y la otra girada. Sí puedes, si tú lo giras la cámara. Pero si andamos girando las cámaras, ya no nos van a salir paralelas las imágenes y a la hora de componer la imagen final, pues van a empezar a montarse en direcciones raras y no vamos a poder hacer un trabajo fino. Entonces, hay que procurar calcular bien la posición de la cámara y a partir de ahí trabajar. Solapamiento mínimo, que preguntaba José, me parece, el 15% mínimo. Si estáis trabajando en el campo y sin mucha finura, porque no sabes muy bien si el giro es el bueno o no, montar más. El 20, 25, el 30 ya es exagerado, pero como mínimo un 15%. También os digo otra cosa, a la hora de montar el mosaico, es importante que las imágenes estén calibradas y apiladas bien, que estén bien corregidas y que entre ellas las condiciones de la imagen sean similares. Porque si el sin es muy distinto, pues resulta que una imagen va a quedar mejor enfocada que otra. O si las condiciones de la luz, si hay luna y en otra no, pues una va a salir como más blanquecina que la otra y con menos señal. Entonces, lo ideal sería que las condiciones fueran similares. ¿Eso qué significa? ¿Que se pueden hacer todas en una noche? Pues seguramente que no. Pero son las dificultades que nos vamos a encontrar. Y luego, si las imágenes que hacemos tienen algún tipo de viñeteo o tienen un gradiente, antes de coserlas, sí es recomendable el quitárselo. Con el PixieSign de pago se hacen muchas cosas, pero los que estéis trabajando con el PixieSign LE, procurad que las imágenes queden muy similares de tono, de color, etcétera, etcétera, etcétera. Propongo 2 vías de cosido. Cuando ya tenemos las imágenes, las hemos hecho, las hemos calibrado. En el caso del PixieSign LE, pues tenemos que estirarlas. Hay que estirarlas y después coserlas. Entonces, yo os propongo para el PixieSign LE que proceséis las imágenes más o menos, hagáis el estirado y si queréis que quitáis el ruido para que estén más o menos parejas las fotos y luego se montan directamente con Hélice Composite Editor, el que utilizamos el otro día para las panos, que es realmente increíble cómo funciona. Ahora haremos una práctica. O sea, este es tremendamente útil con este tipo de imágenes. Para nivel 1 y 2, los que andéis con el PixieSign LE, recomendado 100%. Con el PixieSign de pago, el 1.8, pues se puede hacer todo con el PixieSign, pero hay que seguir un proceso. Hay que seguir un proceso que veremos ahora. Otro sistema, si queréis probarlo, es programas como es el SkyX, es el que se vende ahora. Este es un programa de pago. El Sky 6 lo tenemos mucha gente y es ya un programa que está descatalogado, pero el trabajo de los mosaicos lo hace. Esto sí lo hace el propio programa, lo veremos también ahora en un momentito. Esto sí lo dibuja el programa. Entonces, si yo quiero hacer un mosaico que me coja estos 2 objetos, pues dependiendo de cuál sea el FOB de el campo de mi equipo, pues en este caso, fijaros, está calculando 4 por 5, 20 teselas. Esto, si lo usamos el SpaceCat, pues con una tesela tenemos bastante. ¿Se puede girar esa cuadrícula? Sí, claro. En este programa. Sí, porque definimos el campo visual y le damos el giro. En Tools, en herramientas, pues tenemos mosaicos. Tú te ubicas el telescopio donde tú quieras y le dices herramienta de mosaico y aquí le generas el número de teselas que quieres en columnas y en líneas. El porcentaje de solapamiento, voy a poner aquí, por ejemplo, 5 y aquí 7 para que lo veáis. El solapamiento le voy a dar un 15. El centro es este,
que es tan fácil como colocar, aquí no se ve, pero ahí hay una crucecita que es el centro de giro, y el ángulo, pues yo le puedo decir aquí 150 y le digo aplicar y me lo gira, ¿veis? Quiero un mosaico más pequeño, de 2 por 3. Y esto, el giro 100. Aquí estoy utilizando el hiperstar con la X, pero aquí yo genero El campo de visión. mis campos de visión dependiendo de los equipos que yo tenga. Ahí hay otro apartado que tú decides cuál y aquí eliges el que sea, ¿veis? Si en vez de la 168 cojo la Sony A7S y vuelvo a aplicar esto, pues bueno, ahora el campo, ahí me he quedado, que esto se me ha ido, 100. Al cambiar la cámara, lo aplico. Este me podría valer, pero necesito, en vez de 2 por 3, pues voy a necesitar seguramente 4 teselas por 6. 4 teselas por 6 con un solapamiento de un 15, le doy a aplicar y ahí ya me entraría, ¿veis? Entonces, lo bueno que tiene esto es que luego pones en marcha el telescopio y él va en el orden que digamos. Haces una, luego él se moverá directamente a la tesela. Entonces, esto se hace con esta herramienta, pero hay otros, el propio Nina también te lo da. Si tienes los telescopios con el Gotoco, no sé qué, y al final estás montado ya en el... Si ya te has dado al vicio y lo tienes todo, pues entonces es automático y tal, ¿eh? Yo, los que empecéis, por favor, empezar haciendo los manuales y ir a cosas modestas, de 2 teselas, de 4 como mucho, de 6 si sois ambiciosos, pero poco a poco. ¿Vale? Llegado a este caso, una vez que tenemos hechas las tomas, tenemos que procesar. Si estamos trabajando con el PixieSign LE, pues hacemos el procesado que ya hemos visto y mi propuesta, como os decía, es irnos aquí. Vamos a hacer una prueba. Y voy a abrir el Image Composite Editor. Ahí está. Digo, nuevo panorama. Y voy a coger 2 imágenes. Las tenéis también colgadas en el Mega, ¿eh? O sea que tenéis las imágenes ahí. Vais a... Prácticas, mosaicos. Bueno, entonces yo puedo coger JPG o TIFF, voy a coger las JPGs para que vayan más rápidas. Cojo el pelícano y la Norteamérica y las abro. Ahí se ven muy chiquitinas, pero ahí están, ¿eh? Ahora le digo, pues, que lo haga de manera automática, el solo plofs, ahí está. Y ahora puedo rotarlo, puedo recortar lo que buenamente me guste, le digo recortar ahora y para recortar pues me vengo para aquí, hago esto. Estas imágenes estaban ya muy procesadas, pero si no lo hubieran estado, yo puedo, ¿veis ahí? Intro. Ya tengo el mosaico montado. Estas, insisto, que ya estaban bastante procesadas, pero si en vez de hacer eso yo las cojo solo estiradas y reducidas el ruido, sí que es importante, porque aunque él iguala las 2 fotos, pues que sean lo más parecidas posible los tonos, los colores y todo. ¿Eh? ¿Os he dormido ya o estáis ahí? Seguimos aquí. Seguimos aquí. Pero ¿habéis visto con qué velocidad ha cosido las fotos? ¿Eh? Eso es lo fácil. El problema es llegar a las imágenes. Bueno, el problema es tomar las imágenes y fijaros, como os decía, que aquí no están perfectamente alineadas. Bueno, sí, están, como veis, no, pero aquí esta se mete un poquito acá.
Entonces, sí que están alineadas con los ejes, pero claro, para coger bien el pelícano tuve que bajar el telescopio un poquito para abajo, ¿lo veis? Entonces hace este diente de sierra que si lo quiero aprovechar, pues bueno, otro recorte que podía hacer es este, ¿no? Eso ya cada uno, en vez de recortar por ahí abajo, le puedo cortar así. Lo que pasa es que entonces me como esta estructura que hay ahí. Pero es relativamente rápido, fácil, ahora ya lo guardáis y si estáis trabajándolo y no está del todo procesado, que es lo ideal, lo guardáis en TIFF para que sea un RAW y seguís el procesado con el Pixin LE. Ahora vamos con el PixInsign de pago, el 1.8. Partiremos en este caso de imágenes sin estirar. Entonces no hace falta estirarlas como en el PixInsign LE, sino que podemos preparar el mosaico sin procesarlo, de manera que desde el primer momento, cuando empiece el procesado ya del mosaico, voy a ir haciendo las transformaciones, las mismas transformaciones a todas las imágenes del mosaico. Esta es una de 2 imágenes nada más, pero os explico el proceso para que lo tengamos un poquito claro. Partimos de estas 2 imágenes. Para verlas, lo que hago es un estirado virtual y veo que es el velo. Entonces, lo que hacemos es, con la herramienta de alineación de estrellas, que es esta, con este proceso, vamos a generar un borrador de mosaico. ¿Por qué es un borrador de mosaico? Porque va a buscar solo los puntos de encuentro, las estrellas que comparten una imagen y otra. Esto es de 2, pero podrían ser 8 o 10 imágenes. Sí, y le digo que me alinee una imagen con respecto a la otra. Y esto, fijaros que es importante. Aquí le he dicho que me alinee la imagen B, esta que teníamos antes aquí, la B y la A. ¿Lo veis ahí? Los nombres, pues le digo, no es lo mismo decirle que alinee esta contra esta que al revés, esta contra esta. De hecho, yo creo que se ve bastante claro, si yo alineo la imagen B contra la A, me ha buscado la posición, pero fijaros que se ve muchísimo el empalme de una foto con la otra, ¿lo veis ahí? En cambio, si hago lo contrario, la imagen A con respecto a la B, pues casi me vale. Parece que apenas se note el empalme de una fotografía con la otra. En cualquier caso, los parámetros que se deben de utilizar, entre otros muchos, es el modo de trabajo de esta herramienta, tiene varios, y hay uno en concreto que se llama registrar unión mosaico. Entonces, lo que busca es la posición que tienen que estar las teselas para que casen. Y te ofrece un borrador de mosaico. Igual me da elegir este que este, puesto que con el PixInsign de pago, este no es el definitivo. Si las imágenes son espectaculares, son muy buenas, si están tomadas la misma noche y la calidad del cielo era similar, las temperaturas son similares, esto ya nos podría valer. Pero lo normal es que no. Entonces, esta herramienta, insisto, aquí tiene, esta es el modo de trabajo que debemos de emplear para obtener el premosaico o el borrador de mosaico. Y sí que es verdad que le puedo pedir más o menos calidad dependiendo del tipo de registro que haga. Tiene 2 opciones, que es la Projective Transformation y el Thin Plate Splines. La realidad es que hace exactamente lo mismo, pero una genera una imagen un poquito más grande. Es como si creciera un poquito el tamaño de los píxeles para mejorar la fusión. Pero tenemos un primer borrador. ¿Y qué tengo que hacer ahora con este primer borrador? Pues paso al siguiente paso, y es que las 2 imágenes iniciales, la A y la B, ahora las voy a alinear con la misma herramienta, pero con otro tipo de modo de trabajo. En este caso, fijaros que ya no es el mosaico, sino que es el registrar y machear las imágenes.
contra el mosaico borrador que hemos hecho. Entonces yo cojo la primera y le digo, alinéate contra este mosaico. Y esta, al alinearlo contra el mosaico, me genera esta tesela que veis aquí, que es la posición de la imagen sobre un fondo negro del tamaño final del mosaico. ¿Eso se ve claro ahí? Si yo le digo alinear la B contra este mosaico, me va a generar esta, que es cómo tengo que colocar esta imagen en este mosaico para que me vayan a componer entre las dos esta imagen. Que es un paso intermedio. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues por algo tan sencillo, porque PixInsign Core 1.8 tiene otra herramienta, que es esta, que es la que va a resetear los gradientes o los defectos de cosido de una imagen contra la otra. Entonces, aquí vamos a coger las imágenes que ya están, las teselas que están posicionadas, la imagen sobre el fondo negro de las dos, y las va a fusionar, pero no las fusiona de cualquier manera, las fusiona de manera que va a intentar reducir las diferencias de luz, de intensidad, entre una y otra. Y eso se consigue utilizando esta herramienta. Esta herramienta tiene un par de cosas a considerar. Puede utilizar el overlay y el promedio, o sea, sobreponer una imagen a la otra o promediarlas. Aquí creo que se alcanza a ver, si en este caso se sobrepone una con la otra, se adivinan pequeñas diferencias, no sé si lo veis ahí bien, que se ve que estas imágenes, está Agustín por ahí, nos lo puede explicar, eran de tiempos distintos, unas tenían flat, una de las imágenes estaba calibrada, la otra no, porque no pudo obtener imágenes de calibración. Entonces, la diferencia de calidad de una y otra se notan un poquito. Cuando ves la imagen entera, no mucho, se notan un poquito. Pero podemos utilizar esta, que en este caso me gusta menos porque se ve la diferencia más que si utilizamos el promedio. En los puntos de encuentro, lo que va a hacer la herramienta es que lo va a promediar y lo va a graduar en intensidad para que no se note la diferencia de una imagen con respecto a la otra. Y eso se consigue marcando el tipo de combinación, promedio o sobrepuesta una sobre la otra. A veces lo que nos podemos encontrar es esto. En el argot del Pixin es un pellizco. Se le pellizcan a las estrellas. Si quedan justo, sobre todo si son estrellas gorditas, si quedan justo en la unión, pues ahí se puede hacer un poco un lío y nos deja estas zonas de sombra ahí. ¿Se alcanza a ver desde casa? Sí, se ve bien. Entonces, eso se puede intentar reparar con estos dos parámetros que tenemos aquí. El radio de cosido, digamos, y este otro, la traducción, lo que sabéis inglés, que sería... Pluma. Radio de pluma, ¿no? Eso es. De suavidad. De suavidad, de dibujo, Sí, efectivamente. sí. Entonces, si esta estrellita que hay aquí es esta que se ve aquí, pues aquí el pellizco ha desaparecido al aplicar estos parámetros, por ejemplo. Entonces, si hacemos esto, ya tenemos pues todo el trabajo de procesado detrás. Tener en cuenta que en el PixInsign de pago, todo esto se está haciendo en la fase lineal. Es decir, no se ha estirado ni se ha hecho en principio nada. Entonces, en el PixInsign, ahora que ya tenemos la imagen para trabajar, es cuando vamos a empezar pues toda la fase lineal, la fase no lineal, hasta que lleguemos a la imagen final. Esta es mi propuesta. No estaba tan saturada, lo que pasa es que para la presentación la he saturado un poquito más, pero fijaros que aquí no se ven cosidos, no se ven cosidos. Vamos, PixInsign. Tenemos las dos imágenes, la imagen A y la imagen B. Les voy a hacer un estirado virtual. Lo tengo aquí. Cojo la primera.
y le doy el estirado virtual y ahí está. Cojo la segunda y estirado virtual. Vemos lo que tienen, pero la imagen no se ha tocado para nada. En el primer caso voy a construir este mosaico, que cuando lo estire, pues es así. Fijaros que está bastante bien. Al aplicar los parámetros que estoy diciendo, pues la verdad es que si coses una sobre la otra, ¿eso cómo se hace? Pues como hemos dicho antes, con el proceso aquí. Se alcanza a ver desde casa la imagen A. La vamos a utilizar como referencia y le decimos, en este caso, puedo elegir entre el Projective Transformation o el Displane Plane y aquí le digo, quiero generar el mosaico de demostración, el mosaico borrador, digamos. Y al hacer esto, lo ejecuto, lo lanzo sobre la imagen y obtengo esta. Ahí tenéis un fragmento. Yo puedo poner la imagen de referencia a la A y lanzar esto sobre la B, o hacerlo al revés, poner aquí la B y lanzarlo sobre la A. En los dos casos me va a dar esta imagen, pero me la va a dar, como os he enseñado antes en la presentación, más o menos bien cosida y se va a ver más o menos la diferencia. Si te quedas con una imagen que te gusta más, mejor. Una vez que tenemos hecha esta alineación, voy a coger ahora esta otra herramienta que es la misma pero con otros parámetros. Aquí ya le digo que quiero machear la imagen, que me ubique la imagen con respecto al mosaico. En este caso la imagen de referencia es ya este mosaico borrador que yo he fabricado. Y si yo lanzo ahora esto sobre la A y la lanzo sobre la B, me va a dar esta imagen y esta imagen, que son esa y esa. Son la misma imagen. Fijaros que aquí a esta le falta señal porque esta es la que no estaba bien calibrada porque no había imágenes de calibración y la calidad es peor. Si lo hacemos grande para verlo, esta o esta, fijaros la diferencia de señal de una a la otra. Entonces, el conseguir coser esto sin que se note mucho el cosido, pues tiene su mérito. Ya tengo las dos imágenes y estas están registradas, es decir, están en la posición exacta para que si yo cojo esta y la monto sobre esta, ¿veis cómo quedan en su sitio? Han quedado bien calibradas estas imágenes. Y ahora es el momento en el que utilizo la herramienta que tiene el PixDesign 1.8, que es solucionar los problemas de gradiente entre uno y otro. Aquí, si yo hago esto, voy a cambiar estas cifras para que me haga una barbaridad. A ver qué hace para que lo veáis. Ahí está. Vamos a ver qué ha hecho. Hago estirado virtual. Fijaros que las imágenes están sin estirar. Ahí está. Bueno, pues así a simple vista, fijaros lo que ha hecho ahí. Justo en el cruce me ha dado un flash, que eso habría que evitarlo. El resto del cosido, aquí tengo dos ejemplos de pellizcado. Claro, si no te acercas, pues no se ve mucho, pero ahí se ven claras. ¿Veis ahí el pellizcado? Sí. Uno y otro ahí. En cambio, con los parámetros que originariamente yo proponía, son 5 y 10, el resultado es este. Que si yo quiero ver estas estrellitas que tengo aquí, las quiero ver aquí, a ver cómo quedan. Fijaros, aquí el flash ya no está, pero es esa estrella en concreto. Mirad, aquí ya no tiene el pellizco. Y la otra, que veíamos aquí pellizcada, esta, la quiero ver aquí, tampoco tiene el pellizco. Pero eso se consigue sopesando estos dos valores. Subiendo o bajando, pruebas un poquito, pruebas otro y ves
que esos defectos van a más o van a menos. Entonces lo vas retocando hasta que podemos conseguir que eso quede como nos apetece, que es esto, ¿vale? Y aquí, llegado a este punto, pues he llegado a esta imagen. Y esta imagen, que le hago un estirado virtual, es este. Y ahora, si yo le hago todo el proceso, ¿qué pasos doy acá? Pues lo primero que hago es cambiarle el nombre y lo llamo original, porque yo siempre mis imágenes parto de que sea el original. Lo primero que voy a hacer va a ser recortarla y la dejo así. Una vez que está recortada, la pongo bien porque está girada. Igualo los canales para que tengan el mismo peso. Me fijo en un preview y le aplico el multi-scale transform con una máscara de luminancia. La máscara de luminancia estará por ahí, parece que es esta. ¿Veis? Esta máscara de luminancia, tratada como ya sabéis todos, y un poquito difuminada, le aplico ahí y con eso voy a intentar conseguir que este ruidito que veo ahí se disimule un poco. ¿Habéis visto el cambio? ¿Se ve? Está sin estirar, ¿eh? No tiene demasiado ruido esta parte. Llegado el momento, calibro el color, aunque está bastante bien. Utilizo el Photometric Color Calibration, que lo que hace es ir a una base de datos y comprobar que las estrellas tienen el color que deben de tener, y al aplicarlo hace esto. ¿Qué ha pasado? Pues es que, claro, para aplicarlo ha tenido que cambiar las posiciones de las curvas, y entonces ahora hay que volver a realinear el estirado para que vuelva a estar en su sitio. Fijaros que ha quedado bastante parecido al que veíamos con el estirado virtual. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Esta imagen, si yo la estiro con los canales alineados, veis que están todos los canales como tienen que estar rectitos uno debajo del otro, y obtengo los colores. Ahí es muy sutil, pero se ven los colores cambiados. Llegado a este punto, lo que se hace ya es el estirado. Y el estirado yo lo hago en dos fases. Con una primera fase hace esto. A mí me gusta no estirarlo del todo con el Masked Stretch. Fijaros que esta estrella que hay aquí, que es de color naranja más o menos, está saliendo roja. Si no recuerdo mal, esto estaba hecho con el filtro L-Enhance, ¿puede ser? Sí, el L-Enhance, sí. Sí. Entonces, el L-Enhance, como sabéis, coge lo rojo y coge lo azul. Y toda la parte intermedia del espectro, que son los naranjas, desaparecen. Entonces aquí le ha quitado el amarillo, le ha quitado el verde y el amarillo, se nos queda rojo. Eso luego hay que arreglarlo. Yo aquí le apliqué un empujoncito de histograma, hice un recorte y lo subí, de manera que esta imagen pasa a esta. Y ahora, como veis, el ruido que antes no se veía, ahora sí se ve. Hay bastante ruido más al estirarlo, entonces yo le aplico un ACD-CNR, que este es un proceso de reducción de ruido. Estos pasos que estoy dando están exactamente igual en el Pixin LE. Lo único que no tiene es lo del mosaico. Cuando lo aplicas, se iguala un poquito el fondo, las estrellas se mantienen. Y ahora, como tiene todo un ligero tono, apenas se ve, pero le apliqué la reducción de ruido de verdes, el SCNR, que no cambia apenas porque no tenía ruido verde. ¿Qué más le hice? Vale. Aquí, que es lo que os decía antes, las estrellas, ¿veis? Están rojas. Y estas estrellas no son rojas.
Estas estrellas son amarillas, naranjas. Entonces, lo que yo hago es que me genero una máscara del rojo, es una máscara de cromática, pero solo de las estrellas. Es una máscara de contornos, pero solo del color rojo. De manera que esto aquí aplicado me va a coger los halos rojos. Si fueran azules no me los coge, porque hice primero una máscara de color rojo y luego generé sobre ella, restando y sumando, le hice los halos, pero solo de las estrellas rojas. De manera que yo aquí puedo trabajar y al aplicarle este histograma de transformación, modifico las curvas que antes estaban alineadas, las voy a desalinear para que esto no me quede así, sino que me quede así. ¿Habéis visto cómo se ha puesto naranjita? Esto es uno de los trucos para trabajar con el L-enhance. O sea, las estrellas no son rojas como tal, sabemos que son naranjas. Podemos incluso verlo en alguna imagen. Entonces, yo no le cambio el color a toda la imagen, solo le modifico un poquito la estrella, en este caso en 2 pasos, porque el primero me quedaba muy rojizo, ¿se ve? Partíamos de ahí, ahí y ahí. Una vez que ya tengo las estrellas con los colores que creo que tienen que tener, esta ahora es más naranjita, no roja como salía antes. Bueno, la foto es espectacular, Agustín. Tiene una calidad y una cantidad de detalles. La pena es que no tuvieran las dos los mismos tiempos de exposición y demás. Sí, que una tiene una de 65 fotos y otra de 130, casi el doble. Pero fijaros qué detalle de O3 y de H-alfa están preciosas. Yo luego lo que hice fue una reducción de estrellas. Perdona, Leo, perdona. Sí. La obtención de la máscara de color que has hecho ahí, en el historial no aparece, no se refleja, ¿verdad? ¿Cómo que en el historial? Sí, está rojo aquí. La máscara que aplicas en cada paso lo tienes aquí, el estar rojo. Pero la obtención, cuando tú obtienes la máscara, sí. El proceso de obtención de la máscara ahí no se refleja, ¿no? No, se reflejará vale. si me voy a la imagen de la máscara. Que es esta, lo que pasa es que esto es el paso final. Pero no, lo que quería saber es cómo quedan reflejados los procesos cuando haces el historial. En el proyecto sí queda reflejado, pero en el historial de la imagen no, me imagino. En el historial de la imagen te estoy diciendo que aparece la máscara. Lo que queda es, en cada paso te dice aquí si has aplicado o no máscara, si tiene el rabito esto significa que está invertida. Entonces aquí he aplicado la máscara, está rojo, luego otra que es igual, pero que no coge solo el rojo, sino que coge todos los colores, es otra. Fijaros, voy a ver si la vemos aquí, que es la máscara de contornos. Esta máscara de contornos, ¿veis ahí los contornos? Pues si la traigo aquí, a ver, en teoría se deberían de parecer, pero no tiene todas las mismas estrellas. Fijaros que aquí hay estrellas que aquí no están. Y es porque solo salen las que eran de color rojizo. ¿Y eso cómo se hace? Pues con una máscara de color rojo, del exceso del rojo, que hay un tutorial por ahí que lo explica, y luego le resto esta. Si a esta le resto esta, pues las que no eran rojas, pues no salen. ¿Me he explicado un poquito? Sí, perfectamente. Pues yo con esta, primero con la del rojo, he conseguido cambiarle los colores. Insisto, a ver si se ve aquí en alguna. ¿Veis estas estrellas que son rojas?
A mí eso no me gusta con el enhance, que esté así, y con este truqui consigo que estén naranjitas, que es como corresponde. Y ahora aquí he hecho una reducción de estrellas con la máscara de contornos, y después, para darle un poquito más de vida a la imagen, he aplicado el local histograma, que veis cómo gana matiz. ¿Veis cómo se contrasta? Gana calidad. He vuelto a aplicar una reducción de ruido, porque todavía tiene ahí unas manchas que no me gustaban. Luego aplico unas curvas con máscaras, solo con las luminancias. He rebajado el tono del fondo. Otras curvas, en este caso con las estrellas grandes, para quitarles luz porque se veían mucho. O sea, con la máscara de estrellas he hecho una reducción de estrellas. No sé si se alcanza a ver ahí, más o menos. ¿Veis cómo bajan el tono? Vuelvo a repetir. Sí, se nota así. Poquito, es poquito. Luego, para ganarle detalle a las nebulosas, aplicando una máscara de nebulosa sin estrellas, una máscara combinada de las que yo hago, pues le apliqué un enfoque, ¿veis ahí? Cómo mejora los filamentos de la nebulosa. Lo que pasa que al mejorar los filamentos, a ver si se ve aquí el detalle. Fijaros, Sí, ahora sí, sí. fijaros solo en la nebulosa, las estrellas de momento no. Al aplicar esa máscara así, pues resulta que mejoro los filamentos, pero las estrellas me quedan demasiado intensas. ¿Habéis visto cómo cambian las estrellas, cómo se ven más afiladas? Bueno, pues ahora cojo y le pongo otra máscara de estrellas y las convoluciono para que vuelvan a estar como estaban al principio. No sé si alcanzáis a ver que en estas las estrellas son como muy perfiladas, y al hacer una pequeña convolución se difuminan un poquito y ya no parece que estén pegadas. ¿Qué más he hecho? Pues otra curva de transformación sobre las estrellas, un histograma de transformación, más curvas. ¿Y cuándo se acaba esto? Pues yo qué sé, ¿cuándo se acaba? Cuando yo veo que me gusta más así o me gusta más asá. Un poquito de color saturación he aplicado porque quiero resaltar los azules, porque el rojo está bien, pues el azul quiero resaltarlo con una pequeña máscara también. Pues lo aplico y ¿veis cómo el azul ha cogido más fuerza, más intensidad? Otra pequeña curva con las estrellas para bajarlas un poquito más de tono, que se vean menos y se vean más las nebulosas. Y en la presentación lo que he hecho todavía ha sido meterle un poquito más de caña para que se vean un poquito más las nebulosas. Y bueno, luego lo anotas, en este caso la autoría de don Agustín, y esta imagen al final acaba así, pues con la firma y con... Y aquí la di por concluida. Eso no significa que si ahora me metiera Ángel, pues igual vería, pues esto no me gusta, voy a mejorarlo, voy a cambiarlo. ¿Dónde se acaba el procesado? Pues no lo sé. Leo, una pregunta. La máscara esa de contornos que has usado ahí no es la máscara de contornos que te da Star Mask, ¿no? Tú has hecho una de máscara gorda, digo, de estrellas grandes, otra pequeña y la has restado, ¿no? Sí, sí. Vale. Consigues, ya sabéis mi manía de ser yo el que controle. Es verdad que la herramienta de máscara de estrellas hace milagros, pero a veces hasta que das con los parámetros adecuados para lo que buscas es muy complejo. Entonces yo hago mi máscara de estrellas con el máximo detalle que busque y luego las engordo, las
las achico y lo resto y consigo una máscara de... Sí, sí, es que la de contornos, por lo menos en mi caso, suele ser la que más me cuesta siempre. Esa... Pues a mí igual, y por eso hago ese procedimiento. Sí. En cuanto a cómo se obtiene la máscara de estrellas de un solo color, pues si somos capaces de obtener, a ver, esta máscara, la máscara roja, la voy a estirar para que se vea más, son las zonas donde está el rojo. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues ya expliqué que tú coges el original. Voy a utilizar esta que ya está terminada. Si yo a esta imagen le saco el color rojo, el canal rojo de esta imagen es este. Ahí está todo el rojo de esta imagen. Todo. Si yo a esta imagen ahora le aplico el SCNR, pero no con verde, sino con rojo, y le digo que me quite todo el exceso del color rojo, ya no está rojo. Pero podéis pensar, ¿qué ha hecho? ¿Que se ha cargado el canal rojo? No. ¿Vosotros veis ahí zonas que son blancas? Salen verdosas, pero hay zonas blancas. Eso es porque esta imagen, y ahora lo vamos a hacer, esta imagen también tiene rojo, pero muchísimo menos que antes. Si yo le vuelvo a pedir que me dé el rojo, ¿veis cómo tiene canal rojo? Pero claramente se ve diferencia entre esta que era todo el rojo y a esta que le hemos quitado el exceso de rojo. Si yo a esta le resto esta, me quedo solo con la imagen del rojo. Esto es el rojo de la imagen original. Si yo abro la imagen, la vuelvo a colocar como estaba, para que esté como tiene que estar. Y ahora le aplico la máscara del rojo, nada más del rojo. Le aplico aquí como máscara. La aplico. ¿La veis ahí? A ver. ¿Veis cómo se satura el rojo? Porque me está diciendo dónde está el rojo. Pues si yo ahora con estas máscaras cojo el histograma y le doy un alentón a la señal, a ver, ahí crece solo el rojo. ¿Veis cómo brilla más el rojo? Sí, sí. Pero no ha brillado nada más, solo el color rojo. Y si lo quisiera más rojo, pues le puedo dar más rojo todavía. Pero solo en donde está el rojo. Pues con esto mismo, si ahora esto lo mezclo con la máscara de contornos, me quedaré solo con los contornos de las estrellas rojas. Y con eso consigo cambiarle el color al rojo, ese que nos da el filtro, el enhance. Quiero pensar que os habéis enterado de algo porque os he matado, estáis todos muy callados. Aún seguimos aquí. Máscaras de color tenéis en mi canal de YouTube una clase que dimos que era cómo se generan las máscaras de color. Leo, una pregunta. Sí. En la grabación final del proyecto, cuando usas muchas máscaras, como tú aquí, por ejemplo, esas máscaras se graban automáticamente o hay que hacer algo para que queden grabadas en el proyecto. El proyecto te graba todo lo que tú tengas activo en la mesa. ¿En el escritorio? Claro. Entonces, yo aquí tengo estas imágenes que están abiertas, pero podrían estar cerradas. Todo esto que tenéis aquí son las máscaras que está utilizando. Esto es el proceso que utilicé para el ruido. Otra máscara de estrellas. Esta máscara de estrellas gordas. Estrellas pequeñas, las de contornos, la del rojo que os decía, el original rojo. Y mi manera de trabajar es que yo no tiro nada, porque el proyecto te dirá que has aplicado una máscara que se llamaba así.
pero si la has borrado ya no está. O sea, te dice el nombre, pero la máscara no está. Entonces, si vais a hacer mosaicos, todas las horas que queráis, pero a ser posible, más o menos relativamente próximas en el tiempo, que se hagan todas dentro de una semana o tal, con unas condiciones de luna más o menos similares, porque claro, esa es otra. Si tienes la luna más o menos, te complica. Si la altura que tiene un objeto resulta que luego lo haces uno en el cenit y el otro a 30 grados del horizonte, pues la calidad no va a ser la misma. Y hasta aquí, ya no tengo más que contar, ¿eh?